Hola amigos de este canal de YouTube. Otra vez estoy saludando desde la Ciudad de México. Estoy en el piso 45 del World Trade Center, uno de los edificios más distintivos de esta hermosa ciudad, desde donde vemos un panorama impresionante de que no se le ve fin a la ciudad, es como un océano de edificios y de casas y de apartamentos, increíble. Una de las ciudades más grandes del mundo. También una ciudad donde hay una gran presencia de Cuerpo de Cristo. Quiero continuar la reflexión que comenzamos en el mensaje anterior acerca de este principio que estamos presentando, que el Evangelio es mejor recibido en las ciudades que en cualquier otra parte de la nación. Dijimos que este principio se encuentra presentado, o lo descubrimos en el capítulo 11 del libro de Hechos, cuando los cristianos llegan a la ciudad de Antioquía, una ciudad que era 3 o 4 veces más grande que Jerusalén, mucho más compleja, con más religiones, más idiomas, más culturas, y la recepción del Evangelio fue increíble. La gente aceptando al Señor Jesús, dice que muchos fueron salvos. Y creo que los discípulos y los cristianos, que eran los que hacían el evangelismo, me parece que quizás se sorprendieron al ver la recepción tan positiva de los ciudadanos de Antioquía. Y ahí surge entonces este principio que comencé a explicar en la reflexión anterior, que mientras más urbana es una ciudad, mientras más ciudad es la ciudad, más potencial apertura hay para el evangelio. Y la razón que decíamos era porque los que viven en la ciudad están acostumbrados a recibir ideas nuevas. Todos los días ven anuncios nuevos, escuchan en la radio, en la televisión, en la prensa, en internet, en WhatsApp, en las redes sociales. Se están generando ideas nuevas todos los días. Y por lo tanto, cuando viene una idea nueva, como es el Evangelio en este caso, hay una oportunidad de escuchar algo nuevo. Y eso fue exactamente lo que sucedió en Antioquía. Llegó una idea nueva, y muchos de los ciudadanos de Antioquía aceptaron esta novedad que era el Evangelio. Ahora, ¿por qué sería esto? Hay dos razones que yo creo que explican por qué esto es así. En primer lugar, porque el cristianismo revela el poder que el Evangelio tiene para cambiar vidas individuales. Dice en los versículos 20 y 21 del capítulo 11 de Hechos, que cuando comenzaron a predicarle a los griegos, un gran número de ellos se convirtieron. Estos no eran judíos. Acordémonos que la iglesia nació entre los judíos. Jesús era judío. Los primeros apóstoles eran judíos, la mayoría. Y todo el primer círculo del crecimiento de la iglesia fue entre los judíos. Y ahora vienen a una ciudad nueva, diferente, completamente más compleja, y donde hay gente que ya no es judía. Y estos griegos, dice que muchos de ellos se convirtieron y empezaron a ver cambios en la vida de las personas. Y la Biblia, el libro de Hechos, está lleno de relatos de personas que fueron transformadas individualmente. Entonces, este ya no es un asunto étnico, que el cristianismo es solo de los judíos. Aquí estamos hablando de griegos, aquí estamos hablando de africanos, de persas, de por todos lados. La gente comienza a convertirse y algo comienza a suceder. Y la segunda razón por la cual este principio es verdad es porque también el cristianismo revela, más bien la ciudad revela el poder del Evangelio para transformar las relaciones. No solo el individuo, pero también las relaciones. ¿Sabes lo que sucedió en Antioquía? Antioquía era una ciudad, como eran la mayoría de las ciudades romanas, que estaba rodeada por muros. Estos muros eran para protección de enemigos que quisieran atacar. Pero cuando vivían tantos grupos étnicos diferentes, algunos de ellos contrarios, los romanos se vieron obligados a construir muros adentro de la ciudad también, para aislar a los diferentes grupos étnicos que vivían y para proteger que no se pelearan entre ellos. Y la tarea principal de la guardia romana era evitar que los diferentes grupos se pelearan, que no hubieran conflictos. Entonces era una ciudad grande pero dividida, como lo son nuestras ciudades hoy en día. Había el barrio judío, el barrio aquí, el barrio allá, y cada grupo étnico tenía su religión. Bueno, los judíos, ¿cuál era su religión? La religión judía. Los romanos tenían un montón de dioses, los griegos tenían su panteón griego, los persas tenían a sus deidades, los africanos tenían, entonces cada uno tenía su grupo. Pero algo sucede que es extraordinario,
Cuando llega esta nueva idea a la ciudad y empiezan a ser adoptada por muchos griegos, romanos, persas, etcétera, empiezan a reunirse, algo que no se daba. Estos grupos no se mezclaban entre ellos. Y empiezan las mujeres a tener lugar en la asamblea de este nuevo grupo, algo que tampoco se daba. Había mucha discriminación, como todavía la hay, contra las mujeres. Y entonces, cuando empieza a crearse este fenómeno, los ciudadanos de la ciudad, ¿verdad? Parecía una contradicción, no encontraron cómo llamarle a este nuevo grupo que salió ahí. Porque no eran judíos, no eran romanos, no eran griegos, aunque habían griegos, romanos y judíos, tuvieron que inventarse un nuevo nombre, y ese nombre es cristianos. Por primera vez se les llama cristianos a los seguidores de Jesús, porque hasta ahora todas las religiones tenían un nombre que estaba atado a su etnicidad, y esta es la primera vez que ya no podemos atar el nombre de esta nueva religión a la etnicidad, porque hay de todas las etnicidades. Solo déjame mostrarte el versículo 1 del capítulo 13 del libro del Hechos, el siguiente 2 capítulos más adelante de lo que estamos hablando. Dice versículo 1: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, este era africano, Lucio de Cirene, este era del Medio Oriente, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, que era judío, y Saulo, que era judío y era romano. O sea, los dirigentes de esta iglesia, de esta comunidad, eran de todos los grupos étnicos. Solo en este versículo hay 5 grupos étnicos mencionados. ¿Te imaginas cómo es que los que eran enemigos, los que se odiaban, que había que ponerle guardias y muros entre ellos, ahora están reunidos juntos? Este es el poder del Evangelio en la ciudad. A esto es lo que Dios nos ha llamado. Yo sueño el día en que, como iglesia, podamos traer restauración, podamos traer reconciliación a los diferentes grupos. En nuestras ciudades quizás no hay muros físicos, pero hay muros económicos, muros sociales. Hay zonas de la ciudad que son muy diferentes a las otras zonas por diferencias económicas. ¿Quién trae la solución a esto? Solo el poder del Evangelio. Vamos a seguir reflexionando sobre estos temas en siguientes mensajes. Muchas gracias por ver y por escuchar y por soñar conmigo por el día en que nuestras ciudades reciban el poder sanador y restaurador de Jesucristo. Si te gusta, suscríbete al canal y ponle un like y conversemos. Abajo hay espacio para diálogo. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.